Pues buenas noches a todos. Yo soy Fabiola Hernández. Ya como ven, aquí tenemos a la maestra Yolanda Estrada. Eh, Muchas gracias a todos por conectarse esta tarde. También pues agradezco que semana a semana estén conectándose para estar con nosotros, para aprender un poquito más de esto que es Educando tu Libertad. Y pues hoy quiero comentarles que al final de la sesión vamos a tener algunos anuncios para que cuando termine la sesión de preguntas y respuestas, pues les pido que se queden, que no, pues que no dejen de estar. Y denme un segundo, voy a dar un minutito para que se terminen de conectar, ¿sí? En un momentito yo regreso. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso y les voy a hablar un poquito de Yolanda. Ella es maestra en educación familiar por la Universidad Panamericana. Es también maestra en educación, neurocognición y aprendizaje por el Instituto de Enlaces Educativos AC. Es diplomada en antropología de la sexualidad por el Instituto de Enlaces Educativos AC y es autora del Manual de Escuela para Padres de la Unión Nacional de Padres de Familia. Además, es orientadora familiar y pues ella nos acompaña el día de hoy para dar esta charla que es personalidad, temperamento y carácter, personalidad madura. Yola, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde y pues te dejo a ustedes y yo nada más les quiero recordar que es importante que estén con su cámara prendida. Gracias. Gracias, Fabi. Si gustas, ya puedes compartir pantalla, ¿eh? Sí, voy a primero a saludarlos. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Veo que hay un sacerdote aquí, Padre Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Desde una ciudad tan bonita como es Zacatecas, ¿verdad? Bueno, tengo entendido que hace 8 días vieron el tema de libertad y quisiera saber si tienen algún comentario, alguna duda antes de empezar yo con mi tema. Creo que es uno de los temas más importantes, el de la libertad. Algo que se les haya quedado de la semana pasada. ¿Quién me dice qué es la libertad, por favor? ¿No se animan? Bueno, vamos a ir viéndolo. Entonces, en la parte de la madurez. El tema que hoy nos ocupa es un tema que a mí en lo personal me abrió como una luz en mi camino. Hablar de esto del temperamento, el carácter y la personalidad le ayuda a uno a entender mucho a las otras personas. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de carácter y las diferencias entre temperamento, carácter y personalidad. Y quiero que tengan claros algunos conceptos que voy a recalcar durante este tema. Voy a usar una presentación. Si tienen alguna pregunta y me quieren interrumpir, pues por medio del chat lo hacemos, ¿de acuerdo? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, por ahí dicen que se corta, pero yo no he escuchado que se corte. Tal vez sea el internet de la persona. Pero sí te Probablemente. escuchamos. ¿Sí me Te escuchan escuchamos bien? bien, Yola. Sí. Ya estoy compartiendo pantalla.
¿La ven? La presentación. Sí, sí la vemos, Yola. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer al entender este tema es, ¿por qué ante ciertos acontecimientos reaccionamos diferente de las demás personas? Cada uno reacciona de una diferente manera. Pues, en primer lugar, porque todos somos únicos e irrepetibles, y en segundo lugar, tiene mucho que ver el tipo de temperamento que tenemos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Quiero que se vayan identificando con algunos elementos para que puedan conocer su tipo de carácter y lo sepan identificar. Entonces, ese es un poco el objetivo de esta sesión. Vamos a ver 3 conceptos básicos que son lo que es el temperamento, lo que es el carácter y lo que es la personalidad. Lo primero que tenemos que tener claro es lo que es el temperamento. Con el temperamento nacemos. Y son todas ese conjunto de disposiciones naturales que nos llevan a actuar de una manera o de otra en el ambiente en el que nos desenvolvemos. Este temperamento se manifiesta desde que somos niños, desde pequeños, desde la infancia, y dura toda la vida. Es congénito, quiere decir que nacemos con él y define nuestros rasgos de conducta. Y lo más importante de todo esto es que el temperamento es educable. Nada de que así nací y así soy y si no me quieres ni modo, eso no se vale. Así nacimos, así somos, pero podemos cambiar, podemos mejorar, podemos ir matizando todos esos rasgos de nuestro temperamento. No hay un temperamento bueno o malo, todos tienen características diferentes y pues hay cosas que son positivas y otras que no lo son. El carácter es el temperamento cuando ya lo educamos. Entonces nacimos con un temperamento y vamos formando nuestro carácter a lo largo de la vida. ¿Con qué? Pues con lo que vamos recibiendo de nuestros padres, del ambiente en el que nos desenvolvemos y con un trabajo personal cuando nos vamos dando cuenta en qué tenemos que cambiar. Entonces, aquí es a donde está lo importante. Ese temperamento con el que nacemos lo podemos ir moldeando, lo podemos ir puliendo y sobre todo lo podemos ir descubriendo para que podamos realmente cambiar en lo que vemos, pues que tenemos que hacerlo. Es una forma de ser y de actuar derivada fundamentalmente de el uso de la inteligencia y de la voluntad. Por eso es tan importante la libertad, ¿no? Porque tenemos libertad. No tenemos libertad de ser otra cosa que no sea ser personas, pero sí tenemos la libertad de ser mejores personas. Y aquí es a donde vamos a trabajar en ir modelando nuestro temperamento para forjar nuestro carácter. Y entonces el carácter se constituye por los rasgos que una persona va configurando a lo largo de su vida. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es ese proceso continuo que se va a extender desde que nacemos hasta que nos morimos y que abarca todos esos rasgos personales que son únicos e irrepetibles tanto en el aspecto físico como en la parte psicológica y en la parte social. La definición de persona que da la Organización Mundial de la Salud es que somos una unidad biopsicosocial. Entonces hay aspectos biológicos, físicos, otros psicológicos y otros sociales que van conformando ese conjunto de rasgos. El modo de ser del carácter operativo, o sea, en la acción de la realidad estructural de esa unidad biopsicosocial de la persona. Eso es el carácter. Y este carácter se proyecta según los valores elegidos dentro de un conjunto de rasgos irrepetibles que determinan su ajuste al medio desde lo más íntimo de nuestro ser, desde nuestra intimidad, con esa estructura con la que nacemos, que es congénita,
pero que también esa estructura es activa y se va perfeccionando, es libre y abierta y prospectiva y sobre todo auténtica. Nuestro carácter, ya como lo vamos formando y tenemos una personalidad, pues nos da rasgos únicos e irrepetibles. ¿Hasta aquí ninguna pregunta? Entonces, de lo que vamos a hablar en esta sesión es básicamente de los elementos fundamentales del temperamento y de cómo con esos rasgos fundamentales se dan 8 tipos diferentes de carácter, y lo que vamos a ver es esta caracterología, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a ir conociendo a los demás, y de esta manera pues vamos a ir trabajando en un proceso educativo personal que yo espero que ustedes lo tengan, de decir, bueno, ya descubrí esto de mi temperamento y entonces puedo ir quitando este rasgo negativo que ya no me afecte tanto, que tampoco afecte a los demás, y de esta manera ir también mejorando nuestras relaciones sociales. Para esto, pues sí tenemos que reflexionar profundamente y pues todos los días hacer un autoanálisis, cómo estuve hoy, en qué he mejorado, qué me falta trabajar de mi manera de ser, y de esa manera pues vamos siendo cada día mejores personas. ¿De dónde viene esto? En Viena había toda una escuela de psicología y de psiquiatría, y un psicólogo y un psiquiatra coincidieron en hacer una encuesta porque habían detectado que en las personas había rasgos que se repetían. Y entonces publicaron muchos estudios en las revistas de psicología y de psiquiatría de Viena, y se quedaron pues esparcidos todos esos documentos que ellos elaboraron y todos esos estudios que hicieron. Y entonces un francés que se llamó René Lessen hace el primer tratado de caracterología con base en esos estudios que hicieron este psicólogo y este psiquiatra. Entonces, lo que vamos a ver fue todo ese compendio que hizo este señor René Lessen, en el que señala que fundamentalmente hay 3 elementos que forman el carácter. Y esto sí es muy importante que se lo aprendan y que lo escriban, que lo tengan presente, porque de aquí, de estos 3 elementos es de los que van a surgir los diferentes tipos de carácter. El primer elemento es la emotividad. Entonces hay personas que son muy emotivas, otras que no lo son, y hay grados. Entonces hay personas que son no emotivas y otras son emotivas, pero en esa escala que se mide en algunos test del 1 al 10, pues un emotivo que tiene 9 de emotividad es muy emotivo, y uno que tiene 4 es no emotivo, 4 o 5 es no emotivo, pero también si tiene menos, pues va a ser mucho menos emotivo. Igual pasa con la actividad. Hay personas que están en constante actividad, que hacen muchas cosas, pero lo más importante de esto no es que la persona se mueva mucho y vaya y venga, sino que su trabajo, su actividad, sea una actividad productiva, sea algo que tenga buenos resultados y que sea planeado, bien estructurado. Y también aquí pues hay personas que son no activas y otras que son activas. Y luego viene el tercer elemento, que es la resonancia, que es la repercusión que tienen en nuestra vida todos los acontecimientos. Y entonces, de acuerdo a esto, hay personas que son primarias y otras que son secundarias. Les repito básicamente esto porque sí quiero que les quede muy claro y se lo aprendan. Los 3 elementos fundamentales del carácter son la emotividad, la actividad y la resonancia. Ahorita vamos a ver cada una de estos elementos por separado. Entonces, fíjense,
Eh, hay personas, como yo comprenderé, que vamos al cine y vemos una película así muy triste y nos ponemos a llorar y no aguantamos muchas veces incluso ver algunas escenas, nos conmovemos muy fácilmente, este, lo sentimos muchísimo. Entonces, una persona emotiva pues se conmueve de manera exagerada, a veces se violenta cuando dice, ay, no, no tienes por qué sentir esto. No, pues no es que tenga o no tenga que sentir esto, es que las emociones se sienten y punto. Lo que tenemos que aprender es a autorregularlas, pero no me puedes decir, no te sientas enojado si yo estoy con los pelos de punta. Un emotivo es muy susceptible y también es muy inclinado a protestar y a criticar y puede fácilmente saltar de la alegría a la tristeza, sobre todo si es primario, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Los emotivos se impacientan con las personas que no son emotivas. Entonces, a ver, ¿cómo es posible que yo estoy hecho un mar de lágrimas y tú no me entiendes? ¿Cómo es posible que no entiendas por qué estoy tan enojado? Se impacienta con ese tipo de cosas. Y si es introvertido, pues guarda muchos sentimientos internos, eh, sobre todo también si es secundario, que guarda los sentimientos y luego los está recordando. Es charlatán porque habla mucho y eh, hace reír a la gente. Un emotivo reacciona rápido, tiene una iniciativa rápida, sobre todo, pues por lo que siente. Una persona emotiva ve a un accidentado y puede imprudentemente moverlo, porque está reaccionando con lo que sintió. Tiene que aprender generalmente el emotivo, no a reprimir sus emociones, sino a saberlas canalizar adecuadamente. Hay personas que reaccionan más razonablemente, no con tanto con la emoción, dicen, a ver, no, espérate, primero vamos a llamar a la ambulancia, vamos a ver si está respirando, no lo muevas, pero una persona emotiva puede incluso ser imprudente porque hace las cosas por lo que siente, ¿no? Tiene una imaginación rica y pues puede pasar fácilmente del llanto a la risa y seguir adelante. Muchas veces las personas muy emotivas tienen trastornos físicos o psicológicos y muchas veces se manifiestan. Yo ahora en esta pandemia vi muchísimos casos, sobre todo de mucha ansiedad, de crisis de ansiedad, que se manifestaban justamente, como dice aquí, por ejemplo, con temblor, con desasosiego y con taquicardia. Y bueno, gracias a Dios no me tocó a nadie que llegara hasta la parálisis, pero puede ser, ¿no? Una emoción muy fuerte nos puede incluso dejar paralizados. Muchas veces pensamos, no, pues si hay este acontecimiento, si pasa esto, lo que sea, yo voy a reaccionar así, ¿no? Una persona emotiva muchas veces no sabe controlar sus emociones. No sé si en Zacatecas se sintió el sismo, pero aquí sí, en la Ciudad de México sí se sintió. Y yo estaba en el banco y vi diferentes tipos de reacciones, ¿no? Gente que cálmese, no pasa nada, y gente que estaba hecha un mar de lágrimas, gente que se tiró en el piso. Bueno, todo eso es por la emotividad y también por la falta de autorregulación. La otra parte es la no emotividad. Entonces, si el emotivo habla mucho, es charlatán, se emociona fácilmente, es muy sensible y todo, el no emotivo no se ruboriza ni palidece fácilmente, habla sin prisa, no cambia de voz, no se pelea, es insensible a la bronca, no protesta, no tiene esos cambios bruscos de humor, es paciente, no hay esos cambios de la risa al llanto, ¿no? No hay esos sentimientos internos, generalmente habla poco y tiene poca imaginación, es poco sociable y capta con objetividad. Dejen ver
Sí, sin dejar de compartir, puedo verlos un momentito. ¿Puedo dejar de compartir y ver a los participantes, Fabi? Sí, sí, ¿Qué tengo sí que puedes hacer? dejar de... Pues Dejo de compartir y me sí, voy a... ¿sí? Ok. A ver, ¿pueden prender su micrófono? ¿O los tienes tú que autorizar, Fabi? no, ellos pueden prender su micrófono. A ver, una pregunta. ¿Alguien vio en la mañana algo del funeral de la reina? ¿No han visto nada? Sí. ¿Sí? A ver, Luis Octavio, ¿cómo son los ingleses? ¿Emotivos o no emotivos? Pues me parecieron muy mesurados, aún y cuando la cuestión de la parte que me tocó ver antes de irme a trabajar, tenía cierto protocolo, sí me parecieron muy mesurados. Se me hizo raro que uno de los nietos del actual rey fue el único que lloró durante El el hijo transcurso. Harry. Sí, los ingleses genéticamente son no emotivos. Nada más hay que, pensar en un proceso tan largo para que ya terminara todo el funeral, tantos días de agotamiento y de todo, y estaban sin manifestar nada. En la gente que estaba en las vallas, sí se veía gente llorando, gente emocionada, pero los de la realeza no se veían con ninguna emoción. Incluso dieron entrevistas y estuvieron con toda propiedad. Es un protocolo exagerado, pero es por eso, porque su temperamento es no emotivo. Es un elemento característico de unos tipos caracterológicos. Bueno, voy a seguir compartiendo. Espero que encuentre bien la presentación. Bueno, vamos con los activos. El activo siempre está ocupado, siempre está haciendo cosas, está atento a hacer cosas y tiene un gran rendimiento. Si ustedes tienen alumnos o tienen alguien a su cargo en el trabajo, son personas que generalmente uno les puede dejar que hagan un trabajo y lo van a hacer, pero además son perseverantes y cumplen con sus tareas sin demora. Son combativos, decisivos, prácticos y desenvueltos. Esto lo ve uno mucho en los niños. Por ejemplo, hay niños que llegan de la escuela y hicieron su trabajo en la escuela y se ponen sin que nadie les diga a hacer su tarea, y otros están pensando si lo van a hacer o no lo van a hacer después de que comieron, después de que ya jugaron, etcétera. Pero el activo va a estar ocupado y haciendo lo que tiene que hacer sin demora. Entonces, imagínense un jefe activo con una secretaria no activa, pues yo creo que la ahorca, ¿no? Bueno, ¿cómo es el no activo? Es falto de curiosidad, está haciendo castillos en el aire y pierde el tiempo, le tiene horror a ese trabajo impuesto. Yo tuve un maestro en la universidad que era cubano y nos decía que él se había venido de Cuba porque había escuchado en Cuba que México era el país del mañana. Y nos decía, y cuando llegué aquí me di cuenta por qué decía que era el país del mañana, porque dice, sí, al ratito, ahorita, mañana, no te preocupes. Tiende a aplazar las cosas, es indeciso, es poco combativo. Y como no tiene la misma energía que el activo, porque esto sí depende mucho de la estructura física, se desalienta fácilmente. A la persona no activa la tiene uno que impulsar y dejarle metas cortas,
trabajos en los que vaya teniendo rendimiento para que eso mismo lo aliente y lo motive a salir adelante. Lo piensa mucho para iniciar el trabajo, es lento y no tiene sentido práctico. Bueno, Oye, Yola, sí, Fabi. nos preguntan aquí en el chat, dice, ¿los activos tienden al THDA? No necesariamente, no. Ese es un trastorno diferente. Sí son activos, pero de otra manera. ¿Sí? No es que sea una tendencia del trastorno por déficit de atención. No es característico del temperamento, digamos, activo. Gracias, Yola. Bueno, entonces tenemos la resonancia, que hay personas que son primarias y otras que son secundarias. Miren, ¿qué pasa cuando escribimos algo en la arena o construimos algo en la arena? ¿Quién me dice? Pues se cae fácilmente. Se desmorona fácilmente o viene la ola y se desbarata y ya se borró. ¿Qué pasa con el primario? Hay un acontecimiento fuerte en su vida y al rato ya lo superó, ya salió adelante. Incluso hay gente que es explosiva, que puede patear y romper algo y todo porque es de temperamento colérico, ahorita lo vamos a ver. Y al rato ya se le olvidó. Imagínense un señor que es primario con una señora que es secundaria. La señora que es secundaria es como si eso que pasó, en vez de grabarlo en la arena, lo cincelaran en un mármol. ¿Qué pasa con esa señora? Pues ahí sigue grabado lo que pasó y sigue dándole vueltas y sigue rumiando lo que sucedió. ¿Están de acuerdo? Entonces, el primario se recupera fácilmente. Es fácil de consolar, se reconcilia fácilmente. Ya pasó esto y a otra cosa, no te preocupes, pero es inconstante en sus simpatías y en su trabajo. Es entusiasta al cambio, es muy fácil de convencer, esto lo saben muy bien los vendedores. A una persona primaria le pueden vender lo que sea. Yo me acuerdo de un señor que vendía aspiradoras, pues recomiéndame a alguien, le recomendé a alguien y esa persona es primaria y luego le compró la aspiradora y a mí nunca me logró convencer de comprar esa maravilla de aspiradora, porque dice, no, lo voy a pensar, déjeme hacer las cuentas, déjeme ver si me alcanza, etcétera, pero el primario lo convence fácilmente. Y algo en lo que hay que trabajar mucho es en esto, porque el primario se puede comprometer, pero finalmente no mantiene sus promesas. Piensa en el aquí y en ahora, en lo inmediato, y es indiferente a mucho de lo que le pasa a los demás. Y algo en lo que también hay que trabajar mucho es en este otro punto, que está dispuesto a transgredir la ley. Entonces aquí tiene uno que enseñarle las reglas y ayudarlo a que cumpla con esas reglas. Es incapaz de resistir a la presión de los intereses inmediatos y es capaz de mentir, pero no es una mentira digamos, con una mala intención por hacer daño ni nada, sino que es una mentira por quedar bien con los demás, por bluff. Y luego viene el secundario. El secundario no se va a comprometer hasta que no reflexione y piense bien lo que va a hacer. No se reconcilia fácilmente, es rencoroso y esto es algo que hay que trabajar muchísimo. En general, no es una regla, pero es más común que los hombres sean primarios y las mujeres seamos secundarias. Entonces, esto tenemos que trabajarlo mucho, reconciliarnos, no guardar rencores. El secundario es enemigo de la novedad. Si ustedes van a una casa de un primario, a lo mejor tengo una amiga que, bueno, tiene con qué hacerlo, pero a cada rato cambia la decoración de su casa. Y en cambio, el secundario,
pues guarda el recuerdito de la abuelita, de la bisabuelita, de la primera comunión, etcétera, porque no le gusta estar cambiando. La secundariedad es la base de los más grandes amores, pero también de los más grandes rencores. Entonces, una persona secundaria, cuando ama, ama, pero con intensidad y es fiel. Un primario puede ser más fácilmente infiel y cambiar fácilmente de compañero, de amigos, etc. El secundario, sobre todo si es activo, hace lo posible por cumplir. Es ansioso e inquieto y va a ser muy respetuoso de la ley. Y es capaz de dominar sus impulsos inmediatos. Cuida su tiempo y termina lo que empieza. ¿Hasta aquí alguna duda? Ay, Dios. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, les recuerdo, los 3 elementos del carácter son, ¿alguien me los dice? Emotividad. ¿Cuál otro? Actividad. Actividad y resonancia. Y resonancia. Entonces hay no emotivos y emotivos, hay no activos y hay activos, y hay primarios y hay secundarios. ¿Se van a acordar de esto? Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver los 8 tipos de temperamento. Ay, Dios. No sé qué pasó, Fabi. Dale compartir nada más, Yola. Sí, pero no me... Está como atorada mi compa. ¿Por qué será? No sé. Ya como que se atoró. ¿Qué hago? ¿Me salgo? No. Dame un segundo, creo que yo tengo esa presentación, ¿no? Sí. Bueno, voy adelantándoles mientras sí me siguen escuchando. Entonces, Sí. vamos a jugar un poquito con estos 3 elementos. La emotividad, la actividad y la resonancia, y vamos a formar con esto 8 tipos caracterológicos. Entonces, hay personas que son emotivas, activas y primarias. Si quieren, escríbalo. Emotivo, activo primario, y se le denomina colérico. ¿Ustedes recuerdan a un personaje muy famoso llamado San Pedro? Yo creo que sí, ¿verdad? San Pedro era de un temperamento colérico. Fue capaz de sostener sus promesas. No. Se violentaba, se enojaba fácilmente. Sí. ¿Cuándo titubeaba? ¿Lo llegó a hacer? No sé qué pasó, Javi. Algo hice mal. Sí. Ah, ya nos estamos viendo. ¿Sí? Identifican a San Pedro. Emotivo, activo y primario. Un expresidente que tenía este mismo temperamento, a ver, díganme. ¿Se acuerdan? Que no son líderes, que no mantuvo sus promesas, que se brincaba las reglas. ¿Se acuerdan? ¿Le das 2 más, Fabi, por favor? El expresidente Fox, ¿se acuerdan? Ahí está. Entonces, el emotivo, activo primario, se le denomina colérico. Al emotivo, activo secundario, se le denomina apasionado. Vamos a ver si nos da tiempo de ver toda la presentación, pero les adelanto.
2 personajes de la historia importantes que eran apasionados. Uno fue Hitler y el otro Santa Teresa de Ávila. 2 personas totalmente diferentes que por la influencia de lo que vivieron y de la educación que tuvieron y todo, tuvieron unas vidas totalmente distintas. Luego viene el emotivo no activo primario, se le denomina nervioso. Hay una película, no sé si ustedes la han llegado a ver, que se llama Amadeus, que es sobre la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart era un nervioso y es muy, hay una escena en la película que a mí me impresionó mucho porque Mozart era un adolescente y andaba en las cortes y se metía debajo de la mesa y se comía los canapés, jugaba, etcétera, y se presenta ante el emperador de Austria y el emperador tiene cara como de máscara, ni un gesto, ni una sonrisa, ni nada. Se ve ahí muy bien el contraste de una persona colérica, nerviosa, con una persona no emotiva. Entonces, esto también pues se manifiesta incluso en los rasgos físicos, en los ademanes, en la gesticulación. El lenguaje no verbal es muy importante. Luego viene el emotivo no activo secundario, se le denomina sentimental. Ahorita vamos a ver si llegamos a ver la presentación completa, menos de tiempo. Luego el no emotivo activo primario, que es el sanguíneo, que es un temperamento que tienen mucho los grandes empresarios, que son personas que se arriesgan, que ponen en juego muchas de sus capacidades, pero que son fríos, son calculadores, porque son no emotivos. Luego viene el no emotivo activo secundario, el flemático. Estos son los ingleses, los flemáticos. Son no emotivos, son activos y secundarios. Les digo, yo ahorita, bueno, eso está muy reciente, por eso lo tengo aquí en la mente. El secundario es capaz de vivir el orden, la puntualidad, cumplir con su deber, etcétera. En cambio, el primario puede ser impuntual. Digo, a mí me impresionó, no había yo visto nada de esto del funeral, pero en la mañana me impresionó la precisión con la que fueron todos los movimientos, con la que llegaron a todos los eventos, cómo marchan los soldados, todo eso, porque el temperamento en general del inglés es flemático, también de los japoneses. Del mexicano hay una gran cantidad de población, sobre todo masculina, que son emotivos activos primarios, y las mujeres, una gran cantidad de mujeres en nuestro país, son emotivas no activas secundarias. Un flemático puede estar metido, por ejemplo, en un experimento, en un trabajo científico, etcétera, por horas y horas hasta que no logra lo que está buscando, pero muchas veces deja de lado sus emociones. Bueno, luego viene el no emotivo no activo primario, que se le denomina amorfo. Fíjense, los tres, digamos, motores de la personalidad son la emotividad, la actividad y la primariedad. Se dice que la primariedad es la fuente de la juventud. Pero aquí, por ejemplo, en el amorfo, tiene un solo motor, que es la primariedad. Los otros son frenadores. Y el apático es no emotivo, no activo secundario. Entonces, este temperamento es de los que más trabajo cuesta educar y trabajar con él, pero de todas maneras tiene cosas positivas. ¿Le das a la siguiente, Fabi? A la siguiente.
Entonces ahí tenemos a San Pedro, que su valor dominante era la acción, su punto más fuerte era la actividad y su punto débil era la primariedad. Era arrebatado, se dejaba llevar por lo que sentía. ¿Qué hay que hacer con una persona colérica? Ayudarla a que reflexione antes de que tome decisiones, que organice sus actividades, porque son personas que como son tan activas y tan primarias, derrochan mucho de manera inútil su energía. Y una de las cosas muy importantes es que respete a la autoridad y que respete a los demás y que respete sus compromisos. La que sigue, Fabiola. La que sigue. Entonces ahí tenemos a un Hitler que su valor dominante fue la obra por realizar, su punto fuerte, la actividad y la secundariedad, y el punto débil, la emotividad. Tengo una amiga que es apasionada y me dice, es el carácter mejor de todos. Digo, sí, pero ahí tenemos un ejemplo de la historia que no fue el mejor de todos. Entonces, sí hay que considerar que todos tienen cosas positivas y cosas negativas. Entonces, un temperamento como el apasionado tiene que aprender a moderar sus emociones, a juzgar con objetividad y sobre todo hay que formarlo en los valores morales para que pueda aplicar esos criterios a su actuar. Que aprenda a reconocer sus errores y que comprenda sus limitaciones y reconozca las cualidades de las otras personas, porque muchas veces son personas exageradamente exigentes con los demás y no las entienden y tampoco las impulsan a actuar. Son líderes también los apasionados, pero tienen que aprender también a delegar. La que sigue y luego la que sigue, Fabiola. Esta, sí. La anterior era no sé si la conocen, es una escultura hermosa de Santa Teresa, que está en la ciudad de Roma, y pues Santa Teresa fue también una apasionada. La que sigue, Fabiola. La que sigue. Entonces ahí tenemos a Mozart, un nervioso, emotivo, pero no activo. Dejaba para después lo que tenía que hacer de trabajo, le encargaban obras y hacía otra cosa. Y yo acabo de leer un libro muy interesante sobre la vida de su hermana, que es poco conocida, y muchas veces, bueno, la hermana componía a escondidas del papá porque no estaba permitido en esa época que la mujer destacara. Entonces, Mozart la descubre y se enferma y le pide a la hermana que le dé sus partituras y las entrega como si él las hubiera hecho y aparecen como obra de él y no son obra de él. Entonces, les digo, esa película, si la pueden ver algún día, es muy interesante porque ahí se ve cómo Mozart se la pasa divirtiéndose. Ya al final de su vida tiene que escribir el Requiem por encargo y en vez de escribir el Requiem, escribe El rapto en ese rayo, que es una ópera bufa y no termina el Requiem por el cual ya le habían pagado. Entonces, es emotivo, los artistas generalmente son emotivos, pero su punto débil es la no actividad, que no terminan lo que empiezan, no tienen un trabajo productivo y son muy imaginativos. Entonces aquí se requiere que aprendan a dominar su imaginación y sus emociones. Hay que enseñarlos. Necesitan aprender a ser objetivos, a llevar a término con sentido de responsabilidad sus actividades y a practicar encargos relacionados pues con sus intereses, con lo que son capaces de hacer para que vayan estando motivados. La que sigue, Fabiola, y luego la que sigue. La que sigue. Bueno. No sé si se puede subir tantito porque no se alcanza a ver completa la diapositiva. Bueno, este es Juan Jacobo, no, la anterior. Ahí.
es Juan Jacobo Rousseau. Él era filósofo, economista, político, hizo muchas cosas, pero era no activo. A pesar de eso, era emotivo y no activo, y secundario. Él se casó con una mujer que no era de su clase social y tuvo con él varios hijos. Él escribió un libro que se llama Emilio, la educación, y sin embargo no educó a sus hijos. Los metió a un, pues, me imagino como orfanatorio, y ahí los dejó y no se volvió a saber nada de sus hijos. Y él andaba en todas sus otras cosas que le interesaban. Entonces, lo más dominante en este tipo de temperamento es la intimidad. Su punto fuerte es la secundariedad, porque con esa va a poder ser perseverante, va a poder ser puntual, va a poder organizar sus tiempos, pero el punto débil es la no actividad. ¿Qué se le tiene que enseñar a un sentimental? Lo más importante que se le tiene que enseñar a un sentimental, porque es secundario, es que aprenda a perdonar, que no se quede con rencores, que aprenda a guiarse por la razón y no por la emoción. Y hay que asignarle trabajos que requieran esfuerzo moderado, pero frecuente, porque se cansa se cansa muy fácilmente. Y entonces hay que ayudarlo a enfrentar la realidad y también aceptar a los demás. La que sigue, Fabiola. Bueno, el sanguíneo. Este es Santo Tomás Moro. Es un ejemplo de sanguíneo, no emotivo, activo primario. ¿Cuál es su valor dominante? El reconocimiento social. Su punto fuerte, la actividad, y lo débil es la primariedad. Una persona sanguínea tiene que aprender a adquirir principios morales firmes y también principios religiosos, que esos los van a ayudar a guiar la acción. Esto hay que trabajarlo desde que la persona es pequeña, empezarle a que tenga principios morales firmes. Tiene que reflexionar los pros y los contras de sus actos, suprimiendo sus impulsos, porque por ser primario se deja llevar por sus impulsos. Y enseñarlo a rehuir de las comodidades y enfrentar las situaciones molestas sin quejarse. Aquí hay una película también muy buena que se llama Hombre de dos mundos. Pueden ver la vida de Santo Tomás Moro, que es muy interesante, y ahí se ve muy claro cuál es su temperamento. Pero también es el temperamento de los grandes empresarios, de las personas que se arriesgan por una meta en la vida y por aprovechar también las situaciones que se les presentan. La que sigue, Fabiola. Luego vienen los flemáticos. Aquí está Darwin. Valor dominante, el deber ser y la ley. Su punto fuerte, la actividad y la secundariedad. Aquí se conjuntan esos dos elementos y se vuelve una personalidad fuerte. Y su punto fuerte es la no emotividad. ¿Por qué? Porque pueden no comprender a los otros, pueden no compadecerse del otro, y la compasión es un valor que hoy se ha perdido mucho. ¿Qué hay que hacer con una persona flemática? Enseñarle a desarrollar el servicio a los demás, que vea a los otros, que se conmueva con lo que le pasa a los otros, que vea que no todos tienen lo mismo que él y que hay personas que tienen grandes carencias y a las que hay que ayudar. Hay que ayudarles a combatir su egoísmo y su autosuficiencia y enseñarle a ser comprensivo y flexible con los demás. Tanto la comprensión como la flexibilidad son valores muy importantes que hay que trabajar en este tipo de personas. La que sigue, Fabiola.
Bueno, este es uno de los reyes de Francia, no me acuerdo si es, creo que es Luis XIV. El valor dominante es el placer. Su punto fuerte, la secundariedad, y el punto débil, la no actividad. Cuando nos encontramos una persona con este tipo de carácter, muchas veces ya lo etiquetamos de que es flojo, de que no hace nada, de que le gusta, es comelón, etcétera. Antes de etiquetar a nadie, hay que ver qué pasa en la parte física, qué pasa en la parte emotiva, qué pasa en la parte espiritual de una persona. Entonces, muchas veces este tipo de personas con este temperamento son personas que llegan a ser obesas. Entonces, hay que cuidar también la alimentación. Entonces, tienen que desarrollar hábitos positivos, tener buenas influencias exteriores y fomentar actividades en grupo. Por su secundariedad puede ser capaz de trabajar en grupo, pero hay que impulsarlo, hay que ayudarlo y que vaya haciendo cosas en las que tenga logros para que todo, para que eso lo motive a seguir adelante. Hay que mantenerlo ocupado para vencer la pereza y la ociosidad y asignarle encargos y tareas grupales y aprovechar la sociabilidad. Entonces, esto es muy importante en este temperamento que tiene, digamos, es un solo motor y que es, digamos, más difícil de educar. La que sigue. Este es otro rey de Francia, no alcanzo a ver cuál es. No sé. Luis XVI. Luis XVI. Bueno, su valor dominante es la tranquilidad, su punto fuerte es la secundariedad y su punto débil la no actividad. Es al que le llamamos apático. ¿Cómo lo vamos a educar? Este tipo de temperamento también se tiene que cuidar mucho la salud y también especialmente la alimentación. Enseñarlo a trabajar en equipo, a plantearse metas concretas y a corto plazo. Y el servicio desinteresado a otras personas le ayudará a superar su egocentrismo y a desarrollar sentimientos de amistad. Si quieres ya cerrar la presentación y vemos al grupo. Bueno, hay otros elementos que se llaman complementarios y que también son importantes. Matizan el temperamento. Uno es la introversión y la extroversión. No es lo mismo un emotivo introvertido que un emotivo extrovertido. El emotivo introvertido se va a guardar las emociones y el extrovertido las va a saber mostrar, hablar de ellas, etc. Hay otra que es la dominación y la conciliación. Hay personas que son dominantes y otras que son conciliadoras y también esto matiza el carácter. Y otra más es la amplitud del campo de conciencia, pero no tiene que ver con la conciencia moral, sino de lo que somos conscientes. Dicen que un estrecho de conciencia frente a una catedral gótica ve el rosetón y la persona amplia de conciencia ve la catedral completa. Entonces, por ejemplo, una persona estrecha de conciencia es aquella que no puede estar con ruido cuando está estudiando, que tiene que estar a lo mejor hasta en una biblioteca, que no se puede distraer. Y en cambio uno amplio, yo veo niños así, pueden estar con el celular prendido, haciendo la tarea y con la computadora y hasta jalándole la cola al gato, ¿no? Entonces son matices. El tiempo no nos da para más, tenemos que hablar de madurez, pero sí vamos a tener, no sé si hagamos aquí una pausa por si tienen alguna, deben de tener muchas dudas, seguramente. Yo les puedo recomendar un libro que es de los actuales, porque el de René Lessen y de otros autores son ya libros que no se consiguen, pero hay uno que se llama Caracterología Relacional, que está editado por Trillas.
digamos que la primera parte es lo que con más amplitud lo que les acabo de dar, y el libro es interesante porque va haciendo parejas de combinaciones de los diferentes temperamentos de personajes de la historia y cómo se puede relacionar un emotivo activo primario con un emotivo activo secundario y así las diferentes combinaciones. Es de Ana Teresa López de Yergo y Mariluz Galindo. Cruz Galindo. Cruz Luz Galindo. María Cruz Galindo. Galindo. Entonces ese libro es de los que sí consiguen y que les puede ayudar a entender más este tema. Hay mucho material, pero pues tenemos menos de una hora para darlo. Entonces el siguiente tema que tenemos que ver es el de la madurez. ¿Quieres mandarme tu presentación? Porque esa no la tengo. Mira, nada más iba a usar la presentación para unas laminitas. Déjame ver. Ah, como tú gustes, Yola. Sí, sí. Y vamos a ir viendo las características. ¿Qué influye en la formación de la personalidad? Influyen, como decíamos, factores genéticos, factores biológicos, factores dinámicos sociales y factores dinámicos familiares. Entonces, todo esto nos va ayudando a ir madurando. Todo lo que recibimos principalmente de la familia y lo que recibimos de ese intercambio social. No es lo mismo la madurez de un adulto que de un niño. Siempre vamos procurando que vaya creciendo y vaya madurando. Una de las cosas muy importantes que yo me he encontrado y que para mí es un tema en el que quisiera seguir profundizando es la formación de la corteza frontal, que es a donde se realizan las principales funciones superiores del hombre. Y esta zona de la corteza frontal se empieza a desarrollar desde temprana edad, pero termina su maduración aproximadamente en las mujeres a los 25 años y en los hombres a los 30. Y lo que para mí ha sido un descubrimiento, y se los paso tal cual, es que yo al estudiar educación familiar, pues estudié mucho sobre los valores y las virtudes y todo, y al estudiar neurociencias descubro que esta parte de la corteza frontal justamente se desarrolla a partir de la formación en valores y de la práctica de las virtudes humanas. Entonces, rasgos de madurez, la objetividad. Si yo soy una persona que me contacto con la realidad, que pienso, puedo ser objetivo. Cuando no es así, pues puedo andar perdido en esto de la objetividad. Entonces, una cosa muy importante en la madurez es que la persona sea objetiva y sea capaz de ver realmente la realidad. Otra que tiene que ver con el tema que ustedes vieron la semana pasada es la autonomía. ¿Qué significa esto? Que la persona ya es capaz de tomar buenas decisiones a lo largo de su vida. Y vuelvo a insistir en esto, que no es del diplomado, pero te digo, es algo que a mí me llama mucho la atención. La toma de decisiones se da justamente en la corteza frontal. Y algo que a mí me ha llamado la atención, y esto se lo escuché a una grafóloga, algo que se ha perdido es tanto la lectura de libros, que puedas hojear un libro y que puedas escribir. Yo ahorita veo que ustedes están escribiendo a mano, con letra manuscrita. Eso es una cosa que fortalece la corteza frontal, la escritura manuscrita. Entonces eso es una maravilla y ayuda precisamente a esto de la autonomía, a la toma de decisiones, que con lo que vieron la otra semana sobre la libertad, pues tenemos que entender que
Libertad no es hacer lo que yo quiera, sino elegir y decidir el bien. Y eso se va a lograr a base de práctica, de valores que vamos viviendo. Otra característica de la madurez humana es el sentido ético. Y también por esto tenemos que, desde que el niño es pequeño, irle enseñando lo que está bien y lo que está mal. Y basarnos sobre todo, no sé si ya vieron el tema de valores y virtudes, yo creo que no, ¿verdad? Pero bueno, hay 4 virtudes. Los valores morales son más de 1400. Pero esos valores morales proceden de 4 virtudes que le llamamos virtudes cardinales, que son las que orientan nuestra vida. La que nos orienta al norte es la prudencia, es una virtud intelectual. Y las otras son la fortaleza, la justicia y la templanza. Y desde ahí salen todas las otras virtudes y todos los otros valores. ¿Sí? Por ejemplo, la amistad procede de la justicia. La fidelidad procede de la justicia. La toma de decisiones procede de la justicia. Entonces son 4 virtudes que tenemos que practicar a lo largo de la vida y empezar por pequeños objetivos para que se vayan desarrollando esas virtudes. Lo primero que tenemos que desarrollar en una persona para que vaya teniendo madurez en su vida es el orden y luego la obediencia. Y eso nos va a ir ayudando a que se vayan forjando hábitos buenos. Otra característica de la madurez emocional es el sentido del humor. El doctor Ernesto Bolio, que es el autor de la nota que no sé si la tienen, me imagino que sí, ¿no? La de madurez humana. El doctor Ernesto Bolio dice que el sentido del humor es aprender a reírse de lo que uno ama, empezando por uno mismo. Y aquí una pregunta. ¿Quiénes tienen más sentido del humor, el hombre o la mujer? A ver, padre Miguel. El hombre. ¿Quién tiene más sentido del humor, el hombre o la mujer? El hombre. Así es. El hombre tiene más sentido del humor. Las mujeres somos más dramáticas. Y no nos hacen gracia muchas cosas que al hombre sí le hacen gracia. Bueno. Otra característica es de la madurez emocional es encontrar el sentido del dolor. Decimos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? Bueno, eso tiene que tener un sentido, el dolor que tenemos. Y canalizar ese dolor, saberlo sublimar, saber encontrar de ese dolor algo positivo. Yo ahorita les puedo contar una anécdota rápidamente. Mi hija tuvo su primera niña, fue una niña que nació con una discapacidad muy fuerte, con un síndrome que yo nunca me he podido aprender el nombre, pero sufrimos mucho con esa niña que vivió 10 meses. Y me decía, mamá, yo quiero encontrar en la vida algo que me ayude, algo en lo que yo pueda ayudar a otros niños con discapacidad. Y bueno, pues fue pasando la vida, tuvo esa niña, murió, luego tuvo una niña que mañana cumple 16 años, tiene otro embarazo y a los 4 meses pierde al bebé y luego tiene otro niño que ahorita tiene 13 años. Y el año pasado, por azares del destino, renunció a su trabajo y al otro día ya tenía otro trabajo en la Subsecretaría de Educación del Estado de México. Y su trabajo ahora están armando un bachillerato inclusivo para niños sordos y ciegos. Entonces ha tenido que aprender el braille y el lenguaje de señas, etcétera. Y ella, la verdad la he visto hasta que le ha cambiado el carácter porque está haciendo algo por los demás y algo que ella había deseado hacer. Y eso es sublimar el dolor. Encontrarle un sentido a esto que yo padecí
y encontrar el camino para poder hacer algo. Hay quien dice, no, no me digas eso de que de encontrar un para qué. Pues sí, hay que encontrar un para qué. A lo mejor el por qué nunca lo vamos a encontrar. Todavía tengo unos minutitos, ¿verdad, Fabiola? Una característica muy importante de la madurez emocional es desarrollar la capacidad de amar, que es algo que también hemos perdido mucho en estas nuevas generaciones. Decía una vez un ginecólogo famoso que ya murió, que no había mayor perversión sexual que la incapacidad para amar. Y sí es cierto, hoy se ha perdido mucho eso porque vivimos en un mundo muy individualista, muy egocentrista, y una persona madura tiene capacidad de dar y darse, tiene capacidad de amar. Otra característica de la madurez emocional es la capacidad de comprometerse. No sé si han leído o escuchado algo sobre la sociedad líquida, que es de un autor que se llama Zygmunt Bauman, polaco, el sociólogo polaco que murió hace poco, que habla que hoy las relaciones con los demás son como líquido, que se nos escurren de la mano, que no hay compromiso, no hay realmente una compenetración con el otro, un sentido de compasión hacia el otro. Una persona madura se compromete en todo lo que eso implica, como un deber de justicia. También una característica de la madurez emocional es la capacidad para tener buenas relaciones con los demás. Que esto va a depender mucho también de cómo vayamos trabajando con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Si yo soy un emotivo que de todo grito y de todo exploto, de todo me enojo, pues voy a tener una mala relación con los demás. Pero si aprendo que ese es mi temperamento y que es uno de mis puntos débiles y que tengo que ir aprendiendo la autorregulación, pues puedo ir madurando en esas relaciones. Y también esa autorregulación está aquí, acuérdense. Me acuerdo que mi abuelita decía, cuando cometíamos un error o hacíamos una tontería, niña, no tienes 3 dedos de frente, porque está aquí el pensar, el analizar, el decidir, el autorregularnos, el autodominarnos. Y a través de esa maduración uno va pudiendo a lo largo de la vida tener relaciones más comprometidas y más profundas. También, y fíjense, todo esto tiene que ver con esto que les estoy diciendo, la capacidad que tenemos para planear nuestra vida, para reflexionar sobre nuestros planes, para encontrarle un sentido a la vida, para fijarnos metas y alcanzarlas. Y bueno, hoy hay una gran dificultad, sobre todo con los adolescentes, de que tengan un proyecto de vida. Entonces, una persona madura tiene un proyecto de vida, lo reflexiona de acuerdo a sus capacidades, a sus limitaciones, las entiende sus limitaciones y trata de superarlas, pero trabaja por alcanzar eso. También, a medida que uno va madurando, desarrolla uno una mayor capacidad de frustración. Mañana, si Dios quiere, voy a dar una plática sobre la generación de cristal. Y justamente una de las características de la generación de cristal es que no tienen capacidad de frustración. Quieren lo inmediato y cuando no logran lo que quieren, en el momento se enojan y hacen un berrinche, etc. Una generación de cristal. Y son los que nacieron del 2010 a la fecha, sobre todo. Vienen desde el 2020, pero del 2010 a la fecha son los de la generación de cristal, son los adolescentes que estamos teniendo ahorita. Ojo, Fabiola, tú tienes 2 bebés. Sí. Pero creo que también hay, Tere, perdóname, Yola, los papás somos los que contribuimos a que o sigan siendo de cristal o los hacemos de cristal o
o los hacemos un poquito más resistentes, ¿no? O sea, somos quienes los formamos al final de cuentas. ¿Y de qué va a depender? De que los forjemos en valores. De eso va a depender. Entonces, precisamente, estas nuevas generaciones tienen características positivas y negativas, tienen grandes cualidades y limitaciones, pero depende mucho alcanzar esta madurez que no se alcanza de un día para otro, justamente de lo que los papás hagan con esos niños, con esos jóvenes y de lo que hagan consigo mismo. Porque a ver, si el niño ve que yo soy una desordenada y que dejo todo tirado y que me vale gorro todo, pues el niño eso es lo que va a aprender. Entonces tienen que tener buenos ejemplos y tienen que tener límites sobre todo para poder alcanzar esta madurez. Los límites son los límites de la libertad. Rabindranath Tagore decía que el río es río porque tiene dos orillas. Si dejara de tener dos orillas, dejaría de ser río. Pues así es la libertad, tiene que tener límites. Bueno, una persona madura también es altamente productiva y está satisfecha con lo que hace, satisfecha con su trabajo. ¿Por qué? Porque por esa capacidad de comprometerse, de tener objetivos claros, etcétera, se va a comprometer a hacer bien lo que está haciendo. Hoy nos encontramos con gente muy irresponsable, que incluso, pues muchas veces se le da un anticipo para un trabajo y se nos desaparece, o nos dice, sí, ahí voy mañana, pasado, y ese día nunca llega. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en eso del compromiso con nosotros mismos y con los demás, con nuestros hijos. Y otra de las características es la armonía sexual en una persona madura. Sabe comprometerse, sabe tener una relación profunda, sabe cumplir con un compromiso. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que es la madurez emocional. No sé si tengan este grupo material de apoyo, Fabiola. O si quieres les puedes compartir con todo gusto yo les comparto si puedes la presentación de caracterología para que la repasen, la vean con más calma. Y, Sí, si quieres se las pasamos. Tenemos ahí un contacto, entonces sí. con mucho gusto se las hacemos llegar. Es que saben que es un tema muy amplio y darlo en una hora pues es una limitante. Entonces no quiero que se vayan sin haber aprendido nada y pueden repasar lo que yo les acabo de dar. Y tengo una presentación de madurez que no la usé hoy, pero es del doctor Magallanes, del doctor López Ortega. Te la paso si Tere te lo autoriza. Lo de la madurez. Sí, sí, sí. Porque sin no tener material de apoyo en dos temas que son muy amplios y en tan poquito tiempo, pues quedan como volando muchas cosas. Tenemos 10 minutitos para preguntas, para dudas, para comentarios. Bueno, 5, ¿verdad? Porque me pediste 10 al final por los avisos. Sí, por favor. Sí. Entonces, ¿Alguna duda? Quien tenga alguna duda puede activar su micrófono y hacer la pregunta, directo. Es ahora o nunca. Hola, hola. Hola. Hola, maestra María. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias. Oiga, quería preguntarle acerca de un test que usted recomiende precisamente para poder pues ver lo de los temperamentos, el carácter, todo esto. No sé usted cuál pueda recomendar para poder. Mire, en el libro que les recomendé de caracterología relacional, viene un test bastante amplio. Entonces, yo les recomendaría ese. En el material que yo tengo un test cortito que también se los podemos compartir, Fabiola. Ese es un test chiquito de 15 preguntas que se los puedo compartir sin ningún problema. No sé si tú lo tengas. Sí, mejor si puedes mandármelo, mejor. Te lo mando.
Y ese es un test muy cortito, nada más les voy a decir. Se mide del 1 al 10 cada uno de los elementos del carácter, la emotividad, la actividad y la resonancia. Entonces, ahí trae las instrucciones. Y la suma de eso es lo que les va a dar el tipo de temperamento que tienen. Y ya luego lo cotejan con la presentación. Pero en ese libro que les digo viene un test bastante amplio y bastante bueno. Hay otro autor que se llama Caracterología, que tiene un libro que se llama Caracterología de la adolescencia y de la infancia, Paul Gries, pero ese no es un libro actual. Y ese libro también trae un test de caracterología bastante amplio. Yo lo tengo fotocopiado, pero de la biblioteca, y viene muy bien ese test, pero les digo, ese libro ya no lo consigo. Y el test que les digo es un test muy sencillito y el otro es muy bueno porque estas autoras, tanto Lucy Galindo como Tere López de Yergo, tienen incluyen otros elementos complementarios del carácter y es bastante bueno. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, las 4 virtudes, me faltó una. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Mil gracias. En internet pueden encontrar un libro que es maravilloso, es pesadito de leer, pero es lo mejor que hay, que se llama Las Virtudes Fundamentales. Ahorita les digo el autor. Pero lo buscan así como Las Virtudes Fundamentales y describe muy ampliamente las 4 virtudes y por qué van en este orden que se los estoy diciendo. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las 2 primeras, tanto la prudencia y la justicia, tienen que ver con la inteligencia y la voluntad. Y la fortaleza y la templanza con los apetitos humanos. Entonces, pues para tener fortaleza tiene uno que ahí sí reprimir ciertas cosas que uno quiere por alcanzar otras cosas mayores. Y la templanza es tener autodominio de los gustos inmediatos. Tengo templanza cuando sé que estoy a dieta y me están poniendo aquí un pastel de chocolate, pero porque tengo templanza no me lo como. O tengo diabetes, que es peor, ¿no? No me lo como por la templanza, aunque se me esté antojando mucho. La prudencia tiene mucho que ver con lo que les comentaba yo de las funciones del cerebro, en donde está todo lo que es la autorregulación, la toma de decisiones. La toma de decisiones va de la mano de la prudencia. Y en una persona madura, la toma de decisiones es algo muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo los quiero felicitar por estar. Y yo tengo Adelante. Nos hablaba acerca de la importancia que tiene la corteza frontal, ¿verdad? Sí. Para tomar decisiones y para algo más. Y mencionó que se puede fortalecer o en la formación de valores y práctica de hábitos. ¿Eso me lo puede repetir, por favor? Así es, así es. Está comprobado científicamente que vivir los valores, que son virtudes humanas, fortalecen la corteza cerebral. ¿Qué valores? Todos. Pero, por ejemplo, aprender a obedecer no es nada más el que yo aprenda el significado de la obediencia, sino que viva la obediencia. ¿Por qué se le tiene que enseñar a obedecer a un niño? Porque de esa manera le estamos enseñando que hay límites y que además hay cosas que puede hacer y otras que no puede hacer. De ahí se va formando incluso la conciencia moral. El orden. Cuando uno no tiene orden en el exterior,
no tiene un orden mental. Decía mi maestra María Pliego que había personas que tenían un estropajo en la cabeza, entonces todo enredado. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo estoy confundida, tengo confusión de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que decidir, tengo que empezar por ordenar el exterior. A veces ordenar mi closet, ordenar mi recámara. Eso como me alivia, me despeja, y entonces ya tengo mayor capacidad de pensar. Entonces, a través del desarrollo de las virtudes humanas, es como se va fortaleciendo esa parte del cerebro, que es en donde realmente está la madurez de la persona. Ese es un tema muy interesante. Las virtudes humanas se definen como hábitos operativos buenos. Eso es una virtud humana. Hábito, algo que repito, operativo en la acción. Y tiene que ser bueno, porque hay hábitos operativos malos, que son defectos o vicios. Yo creo que van a ver este tema, ¿verdad? En algún momento. No sé. Muchas gracias. Es que como trabajo con niños, entonces dije, ahí tengo algo, tengo mucho trabajo ahí. Con los niños, empezar por el orden y la obediencia. Sí, muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno, ya te dejo, Fabi. Bueno, pues si ya no tiene ninguna otra duda, ¿algún comentario extra que quieran agregar? ¿Ninguna? Bueno, pues muchas gracias, Yola. Antes de que yo pase justo al tema de los anuncios y todo lo que ya tenemos para el cierre, pues quiero yo agradecerte por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Nada más que dame un segundo porque estoy tratando de encontrar el archivo que necesitaba y ahora no lo encuentro. Aquí está. Listo. Por todo lo que hoy nos has compartido, te queremos extender este reconocimiento expedido por Educhere a nombre de María Guadalupe Prosperi Albizúa, que es la directora de Educación y Proyectos. Te extiendo este reconocimiento por haber participado como ponente en el curso Educando tu Libertad, impartiendo el tema personalidad. Yola, muchas gracias. En este tema, la verdad, yo ya lo he escuchado, esta es como mi tercera vez, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre algo que a lo mejor en la otra ocasión no le puse tanta atención o que se me había olvidado o en fin, o alguna anécdota que sigues tú dándole este refresh al tema, ¿no? Por ejemplo, hoy lo enlazaste muy bien con los ingleses, ¿no? De hacer la analogía de siempre ver la personalidad y con eso vamos a lograr entender a la persona también, ¿no? De acuerdo al temperamento que van teniendo y de verdad sirve mucho, sirve mucho tener estos argumentos porque entonces te vas a la raíz de la persona. Así es. Gracias, Fabiola. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias a ti, Yola, que tengas muy buena noche y pues bueno. ¿Me lo mandas a mi correo? Claro que sí, yo te lo mando. Yo te mando la presentación. Sí, y el test que me decías para yo compartírselos. Sí, la presentación sí la tienes, pero el sí. test, mi presentación sin ningún problema la puedes compartir, con mucho gusto. Muchas gracias, Yola. Pues bueno, ahora pasando ya a otro tema, como les decía, vamos ahora a dar un pequeño aviso. Terminando ahorita la sesión, pasando unos 15 minutitos en lo que yo termino de hacer el pase de lista, como ustedes saben, se pasa lista en los primeros 15 minutos de la sesión y después de esos 15 minutos, si ustedes entran, tendrán una asistencia con retardo y a la tercera, al tercer, cada 3 retardos es una falta y les pedimos que tengan un 80% de asistencia para poder tener la constancia. Entonces les va a llegar un correo como este que les estoy compartiendo, donde en el archivo adjunto van a ver la asistencia para que ustedes puedan ir viendo cuántas faltas llevan, cuántos retardos
y vean cómo es les vamos a estar calificando este tema. Ahorita tenemos ya el primer parcial de este curso, por lo tanto les vamos a pedir que puedan ustedes acceder a este link que les pongo aquí, que les vamos a mandar por correo, donde tengan ya haciendo su examen, el examen del primer parcial, curso Educando tu Libertad. Entonces aquí van a poner su correo, su nombre completo. Les voy a pedir que sean nombre y apellidos, por favor, para poder tener sus datos completos y poderles calificar. Y empiezan a contestar. Por decir, no estoy pasándole las respuestas, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Y así vamos respondiendo todo. Listo, listo, listo. Verdadero o falso. Listo. Esto es sobre las sesiones anteriores, ¿eh? Así es que se van a ayudar mucho de sus notas. Y al finalizar le vamos a dar enviar. Una vez que ya se envía, nosotros ya recibimos sus respuestas y van a tener ustedes automáticamente ahí cuánto sacaron de su primer examen parcial. Por ejemplo, si yo ahorita le doy enviar, me dice que no puedo porque no puedo contestar, pero les va a salir la cantidad de la calificación, vaya, que han tenido en este parcial. Entonces, pues, como les decía, este examen les va a estar disponible hasta el día de miércoles 21 a las 11 de la noche. Así es que les pedimos que contesten. Van a tener el día de mañana, el día miércoles, para poder contestar este examen. No guarda progresos. O sea, si ustedes entran y contestan algunas y luego se atoraron en alguna pregunta y se salen, cuando vuelvan a entrar sus respuestas no van a estar guardadas. Entonces no guarda progresos y tiene que ser contestado todo en una sola sesión, no importando el tiempo que se tarden, pero para que pueda ser completado en un solo momento. Entonces, si tienen alguna duda, les pedimos que pues se contacten con nosotros. Si gustan ahorita, si tienen alguna duda, ahorita la resolvemos rápido. O si no, pues se contacten con nosotros a través de Gaby del Muro, me parece que es la que está llevando todo el tema de contacto con ustedes. ¿El material de hoy nos lo harían llegar por correo? Sí, a través del correo que ya tenemos donde ustedes se inscribieron. Ok, gracias. ¿Eso sería todo? Bueno, pues recuerden que tienen hasta el miércoles 21 a las 11 de la noche para responder este primer parcial y puedan ser acreedores pues a su constancia. Así es que pues bueno, los dejo que tal vez ahorita con los conocimientos muy frescos puedan contestar y pues bueno, que tengan muy buena noche y gracias por su asistencia en esta quinta sesión. Nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga. Igualmente, finalizó la sesión. Buenas noches. Buenas noches.